Buen día. Mi equipo está conformado por Carlos Castañeda, Juan Pablo Flores Barba, Héctor Durán Maravilla, Maritza Escobedo Torres y su servidora Marlene Pérez Bravo. A continuación presentaremos el tema 5, formas de la expresión lingüística. La comunicación la entendemos como un proceso por medio del cual se transmite información de una persona a otra, la cual consta de dos aspectos: el contenido, que es el mensaje, y la expresión, es la forma que adopta el mensaje. Existen cuatro formas de expresión lingüística: la descripción, la narración, la argumentación y la exposición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Antonio Castañeda Hernández. A mí me tocó el subtema de la descripción y pues les voy a platicar un poco sobre lo que viene siendo el concepto de descripción. Y pues nada, el concepto de descripción viene siendo un dibujo hecho con palabras. Puede referirse a una persona, a un animal, a un lugar o a cualquier otra cosa. También la descripción de una persona es una especie de retrato y puede referirse a sus rasgos físicos o también puede referirse a sus rasgos morales. Cuando la descripción se refiere a los rasgos físicos se le llama prosopografía. Y a continuación les voy a leer un ejemplo sobre lo que es la prosopografía. Un hombre de carnes flojas y esqueleto grande y derrumbado camina por la avenida Miscoac con un perrito blanco en los brazos. El perrito luce un traje de listones amarillos y azules con cascabeles alrededor del cuello y en las cuatro patas. Detrás del hombre camina otro, moreno y cerrado, más viejo que el hombre grande. Carga un cilindro de cartón, una trompeta raspada y una escalerilla. Los dos hombres usan sombrero de fieltro desteñido, camisa sin corbata, pantalón y saco de distinto color y viejísimo uso, y los dos caminan sin ritmo como si las calles mismas los fueran arrastrando. Y cuando la descripción se refiere a los rasgos morales se le llama etopeya. Y también a continuación le leeré un ejemplo sobre lo que viene siendo la etopeya. En su sonrisa se podía entrever su triste pasado, aún así se empeñaba por dejarlo allí, en el pasado, siempre dispuesta a dar todo por los demás, hasta lo que no tuviera. Así vivió su vida, empeñándose porque el dolor que había atravesado no se tradujera en venganza, rencor ni sentimiento. En la descripción se emplea el adjetivo y su función consiste en señalar las cualidades concretas y abstractas del sustantivo al cual se refiere. La narración es el relato de uno o varios sucesos. En la narración, los hechos se ordenan para que adquieran un nuevo significado. El orden puede ser cronológico o climático. En el cronológico se presentan los hechos como sucedieron. En el climático se presentan los hechos de manera que recrea la atmósfera que el autor desea, ya sea de suspenso, terror, etc. La narración puede ser de distintos tipos, como subjetiva, objetiva, histórica, realista, fantástica o de ciencia ficción. En la narración subjetiva, el narrador es uno de los personajes del relato. En la narración objetiva, el narrador es un observador de los sucesos. En la narración histórica, el relato se refiere a un hecho pasado. En la narración realista, el relato está referido a los hechos tal como se presentan en la realidad. La narración fantástica se refiere a hechos inversibles que no suceden en la realidad. La narración de ciencia ficción se refiere a hechos futuros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Durán Maravilla. Voy a continuar con la clase que nos tocó, en este caso el tema número 5, que se llama Formas de la expresión lingüística. El subtema de aquí que voy a darles es la argumentación. Pues aquí vemos la imagen de una persona dentro de un tribunal, ¿verdad? Una definición que nos menciona en este tema, o este subtema más bien, es que es un razonamiento que persigue la aceptación o el rechazo de una tesis propuesta. ¿Qué se refiere a esto? Pues que siempre que se va a hablar de un tema o de algún problema, en este caso, pues se tiene primero como información una tesis propuesta, qué es lo que va a pasar, o qué es lo que pasó, o qué pudo haber pasado, ¿verdad?
Pues también aquí nos menciona en los cuadros siguientes que la argumentación se compone de dos partes, que es la tesis y los datos que la sustentan. En este caso la tesis pues es la conclusión del razonamiento y los datos son las premisas del razonamiento. Por aquí les voy a dar un ejemplo. Pues les voy a dar un ejemplo, como aparece en la imagen, que es el de una persona que está en un tribunal y pues ahí él tiene que dar sus argumentos, tiene que hacer su tesis del razonamiento para que el jurado llegue a una conclusión de acuerdo a los argumentos que esa persona está dando, ¿verdad? Para así poder concluir, o como le llaman ahí en cuanto a leyes, el fallo, ya sea a favor o en contra, ¿verdad? Ese es un ejemplo de argumento. A ver, déjame le muevo aquí a la diapositiva que sigue, siguiendo con el subtema de argumentación. Aquí nos menciona, permítame, a ver, nos menciona que emplea varios fundamentos dentro de la argumentación, que son los verbos, los adjetivos y los sustantivos. Aquí verbo se refiere a las acciones, a lo que está pasando. Los sustantivos se refiere a los que están involucrados, en este caso las personas o el lugar donde se dio ese hecho. Volviendo al ejemplo del tribunal, hay un problema. Aquí los sustantivos se refiere a quiénes son los involucrados y en dónde. Pues los adjetivos vienen siendo las características de las acciones, las personas y los lugares. Adjetivo se refiere como a describir los hechos, a lo que pasó, los que están involucrados y dónde se está dando, ¿verdad? Eso se refiere esos fundamentos de la argumentación. También aquí nos viene mencionando que pues para argumentar, como quien dice, para debatir, para dar nuestras opiniones, es necesario mencionar varios conceptos, ¿verdad? Aquí el primero que nos menciona es el de señalar. ¿A qué se refiere señalar? Pues la diferencia entre lo que está probado y lo que falta por probar. Ahí, por ejemplo, en la imagen hay dos personas señalándose, o sea, todavía no hay un fallo a favor de nadie, el jurado no puede dar el fallo a favor de alguien, volviendo al ejemplo que les mencioné al principio. Entonces ahí ocurre eso de señalar con claridad, para que pueda haber un argumento con hechos y no fallar equívocamente. El siguiente concepto ahí dentro de lo que es necesario para argumentar es el de precisar. Ahí pues más que nada se refiere a evitar falacias. Ahí la imagen con un signo de interrogación, como que, oye, estás mintiendo, es verdad, no es un argumento preciso todavía. Entonces hay que tener bien establecido el argumento y preciso para que el fallo pueda ser a tu favor, en este caso un abogado en el tribunal. Otro concepto por ahí que viene es el de diferenciar. Pues hay que diferenciar entre opiniones y hechos. Cuando un juez está en un tribunal y el abogado está defendiendo a su cliente, pues una cosa es opinar y otra es tener argumentos o hechos que están sucediendo, que pasaron o que pueden pasar, ¿verdad? Entonces es súper importante tener bien esos argumentos bien organizados para que no solamente se quede en opiniones. El otro concepto es el de apoyar. Pues, ¿qué se refiere? Pues, ejemplos concretos. Esto quiere decir que tienes que tener evidencia, como la imagen se ve.
evidencia que apoyen a tu argumento. Si tú estás culpando a alguien o estás defendiendo a alguien, tienes que tener un apoyo de evidencia que te sustente esa percepción positiva del fallo por parte del juez. El siguiente es el de considerar, que es el último en cuanto a los conceptos de qué es necesario para argumentar. Viene siendo el contraargumentación, perdón. Ese es el último. Pues, ¿qué viene siendo la contraargumentación? Pues es la defensiva que da, en este caso, el contrario abogado, ¿verdad? Si tú tienes un argumento, siempre puede haber una respuesta a ese mediante la contraargumentación. Obviamente lleva un hecho verdadero para que pueda llegar a una contraargumentación. Porque si solamente es una opinión por dar, pues no, sin evidencia y sin nada que respalden, no hay un bien contraargumentación. Bueno, pues eso por mi parte es todo. Vamos a seguir con los siguientes temas. Sería todo. Gracias. Mi nombre es Marlene Pérez Bravo. Hablaré sobre la exposición. La exposición es la forma lingüística que anuncia los hechos y las ideas. Su propósito consiste en informar acerca de un objeto, acontecimiento o una idea. Por ello se dirige al intelecto de las personas y no a las emociones. El texto expositivo es igual al texto informativo. Las formas expositivas se dividen en descripción técnica, definición, análisis, resumen, reseña e informe. Una descripción técnica sería una descripción que tiene datos específicos, es decir, lenguaje referente al tema que se describe. La definición es una proposición o conjunto de proposiciones que exponen de manera unívoca y con precisión la comprensión de un concepto, término o dicción. El análisis es un examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones. El resumen es un texto el cual se condensan las ideas más importantes de otro texto. La reseña es una nota que describe o resume los aspectos más sobresalientes de un texto. Y por último, el informe es un texto en el que se reporta información sobre un tema y se formulan conclusiones al respecto.